Yo trabajo como fiscal en la Unidad Fiscal Oeste. ¿Qué tal? Soy titular de la Fiscalía número 25 y además estoy coordinando el equipo de flagrancia también de las mismas unidades, la Unidad Oeste. El sentido del encuentro, ya es el tercero en el que estoy con ustedes, tiene que ver puntualmente en todo lo que se corresponde con las situaciones vinculadas a su propia intervención. Mi idea es tratar de dinamizar con ustedes este encuentro. Les digo lo mismo que les dije en las dos ocasiones anteriores a los otros asistentes. Tratar de hacer un intercambio sobre la base de un diagrama curricular que me han transferido desde el área de acceso en lo que ellos consideran una suerte de necesidad respecto de determinados núcleos temáticos y a partir de ahí ver cómo evolucionamos y ver si dentro de mis limitadas capacidades de respuestas puedo otorgarles a ustedes un ámbito que a la vez le pueda llegar a facilitar alguna respuesta mejor en lo que hace a su labor, ¿sí? Lo importante, lo vital, en lo que yo siempre tengo en cuenta en relación a esto, tiene que ver con una actividad que ustedes desarrollan que para mí, esto hablo a título personal, aunque creo que también tiene que ver con las necesidades de cualquier otro de mis colegas, es que la labor que ustedes cumplen es vital, es importante, es trascendente. Para nosotros es muy importante. Y voy a tratar de justificar en la medida de lo posible durante el curso de estas entrevistas, estos encuentros, entrevistas de lo que ustedes realizan, estos encuentros, fundamentar por qué considero que esto es importante y por qué es trascendente. Todos nosotros, muchas veces, me incluyo, solemos subestimar un poco nuestra labor, nuestro rol, sobre todo aquellos que aportamos una pequeña cuota aparte en relación al sistema y la verdad es que sobre todo además en aquellos aspectos donde muchas veces, en esto los involucro más a ustedes que a mí, no conocemos debidamente el final de la historia, solamente nos dedicamos a volcar una información determinada, parcial, y a veces no sé si les habrá pasado, dicen, bueno, qué relato interesante, qué situación interesante, cómo habrá seguido el caso de esta denunciante, de este denunciante, de esta entrevista, esta situación, cómo habrá, quizás a alguno de ustedes, sospecho, no es por ser, no estoy haciendo un pronóstico, me pongo acá de este lado, así, no, igual no hay mucho para, no te preocupes. A veces pasa por ahí la inquietud, ¿no? Eso no quiere decir que se le reste importancia a la labor que ustedes cumplen. Como punto trascendente, vital e importante, más allá de que el sentido de esta charla tiene que ver con determinados aspectos puntuales de determinados delitos que me han pedido que comparta con ustedes, sus lineamientos más importantes o básicos, a mí me resulta trascendente e importante que tomen en cuenta que como punto de partida es trascendente y sumamente importante, insisto con esto y soy redundante, lo dije ya en el curso del último minuto 4 veces, que en esa entrevista que tengan con el damnificado, con la damnificada, con el denunciante, sepan distinguir y responder estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Más prueba. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya estás aburrida de escucharlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que implica, en definitiva, circunstancias que hacen al modo, tiempo y lugar. Básicamente es trascendente y es importante tener como punto de partida esta información. Si es que se puede requerir del denunciante o del damnificado, ¿sí? Evolucionar hacia una certeza, una precisión en relación a esto. Esto no es ni más ni menos que circunstancias que hacen al hecho. ¿Y qué es el hecho? El hecho no es ni más ni menos que esta realidad circunstanciada. El hecho es una narración que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tener en cuenta
desde ese primer momento, desde el momento en el que ustedes entrevistan a esta persona, ya sea de modo presencial o a través de algún medio tecnológico. ¿Sí? En la medida que esto ocurra y pase, ¿no? Me corregirán si estoy un poco desactualizado, desfasado, estoy en algún error. Lo toman o lo dejan. Y el hecho, como punto 1, siguiendo una... Había un ruido de fondo. Siguiendo una suerte de línea de tiempo, ¿dónde arranca este relato del hecho? ¿Dónde arranca? ¿Con ustedes? ¿Sí? Y en la medida de que esto esté bien, vulgarmente considerado, bien tomado, una denuncia bien tomada, como decimos vulgarmente, debiera responder sí o sí estas 3 preguntas. A veces no te van a decir, y bueno, no tengo idea cuándo empezaron los ruidos, o no tengo idea cuándo fue que pasó esto, o no tengo idea cuándo... Pero sí vamos a tener la posibilidad de tratar de acercarnos lo más posible. ¿Sí? En la medida que esta información esté, fantástico. En la medida que el denunciante o la denunciante no nos pueda brindar una información específica o precisa en relación a esto, tratemos de acercarnos lo más posible a que esa información esté. ¿Sí? ¿Y por qué? Varias consecuencias en relación a esto. El hecho implica un primer escalón trascendente en lo que tiene que ver con la intervención de ustedes. Denuncia. Primer escalón. En la medida que si nosotros optamos, por decirlo de una manera más pedagógica o secuencial, aunque no es una realidad tangible, ¿sí? Si optamos por considerar la etapa de investigación o el proceso penal o contravencional tomado en su conjunto, podemos entender o considerar, insisto con esto, secuencialmente, más allá de que el proceso implica otro tipo de factores, otorgarle una semejanza, una similitud al proceso como si fuese un tren que va parando en distintas estaciones, conforme lo cual el tren no puede volver a la estación anterior una vez superada esa estación. Entonces la primera estación implica el rol de ustedes. ¿Sí? Y en la medida que esta estación la superemos con la mayor cantidad de información que responda a estas 3 preguntas, vamos a poder avanzar hacia las siguientes estaciones eventuales que se puedan ir presentando durante el proceso. Si tenemos que meter la marcha atrás del tren, si es que esto cabe, no soy maquinista, no tengo idea si esto es posible, pero entiendo que por ahí sí, ya estamos nuevamente, digamos, volviendo a una estación anterior, con lo cual esto nos implica un factor negativo, que es ni más ni menos que retrotraer actividades que debieron haber sido superadas en la medida que esto estuvo bien tomado. En la medida que esto implique una información completa, podemos ir avanzando hacia las distintas estaciones que puedan ir cumpliéndose como actos del proceso. Llámese decreto de determinación, audiencia de 173, requerimiento de juicio, juicio. ¿Sí? ¿Dónde está la importancia de esto? Que nosotros acá vamos a tener una narrativa, un relato debidamente construido sobre la base de la respuesta a estas 3 preguntas. Ese relato, que se funda en una verdad relativa, no una verdad absoluta, una verdad relativa, debe ser consistente, de modo tal que nosotros podamos, consistente y preciso por exigencia constitucional, ¿sí? De modo tal que nos permita desarrollar una determinación, una información fáctico-jurídica en este momento para darle previsibilidad a la investigación, ni que hablar de este momento, ni que hablar de este momento, ni que hablar de este momento. Entonces, si llegamos a este momento, sobre todo el momento donde iniciamos el juicio, a partir de el relato que el fiscal realiza, en donde presenta el hecho que se va a debatir, si esto no operó con mayores dificultades ni mayores modificaciones, este momento en el cual el fiscal le presenta al juez o a la jueza cuál es la información relacionada con el hecho que somete a su consideración, que somete a debate. Esa información, ¿dónde arrancó? ¿Dónde empezó? Acá. ¿Sí? Acá. Entonces, vean que, como todo primer momento, este momento es trascendente.
si nosotros tenemos este primer momento, gracias, como un momento conforme el que contamos con toda la información necesaria, o al menos ponemos de nosotros la posibilidad que se documente con la mayor precisión posible toda la información relativa al hecho, ya ganamos bastante. Ya ganamos bastante. ¿Por qué? Porque como siempre digo también, hecho, ¿qué le viene la palabra hecho? ¿Qué les rememora? ¿Qué es hecho? Algo que ya sucedió. Pasado, ¿sí? Participio, ¿sí? El hecho ya pasó. Siempre, aunque estemos en un contexto de flagrancia, siempre vamos a ir detrás. Con lo cual, si además de ir detrás, vamos detrás de lo detrás, estamos muy demorados. Y nosotros necesitamos siempre que el tiempo sea nuestro aliado. El tiempo nunca es el aliado para la Fiscalía. Nunca, nunca. Desde el momento en el que sucede el hecho, ya se dispara un plazo de prescripción, ya vamos atrás. Desde el momento que tiene lugar una flagrancia, que uno de los supuestos de flagrancia es sorprender a una persona en el momento de cometer el hecho, por más que sea en el momento, por más que uno le recuerde o le rememore o le asigne una significación conforme la cual pareciera ser algo coetáneo, siempre estamos un segundo detrás. Siempre vamos a estar un segundo detrás. Entonces, todo lo que genere la posibilidad de volcar o documentar, sea del medio que sea, o sea por el medio que sea, una información precisa, aprovechando ese momento en el que obtenemos del denunciante o de la denunciante la información que nos viene a proporcionar de la manera más completa posible, fantástico. Es tiempo ganado. Es tiempo ganado. Luego, con el tema de la prueba, nosotros como operadores técnicos, como operadores judiciales pertenecientes a un órgano requisitorio, un órgano que es el técnicamente considerado el titular de la vindicta pública. ¿Qué piensa con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Somos representantes en el proceso de intereses ajenos, ¿sí? De intereses individuales o de intereses sociales. Desde ese punto de vista se nos exige a nosotros la carga de aquello que vamos a llevar adelante. Entonces la prueba no está dada solamente por usted denunciante tráigame todo, como diciendo, bueno, ya que me viniste a molestar, ¿sabe qué? Entonces tráeme la prueba. No, somos nosotros los que tenemos que obtener esa prueba. Somos nosotros los que tenemos que generar actividad probatoria a los efectos de obtener las evidencias correspondientes. ¿Sí? No exijamos a un denunciante a una actividad que nos corresponde a nosotros. Por supuesto que va a haber determinadas evidencias, determinados elementos que van a estar dentro del propio ámbito del denunciante, conforme el que vamos a solicitarle, bueno, a ver, no sé, lesiones, ¿se hizo atender en algún lado? Sí, perfecto. Bueno, ¿tiene en su poder información o documentación médica que nos determine cuáles las características del daño causado en su cuerpo, en su salud? Sí. Bueno, perfecto. ¿La puede aportar? Sí. Ahora, mira, hasta que no la aporte, esto no avanza, así que apúrate. No. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta que en todo lo que respecta a la competencia que nosotros tenemos en nuestra ciudad, está estructurada sobre la base de una distinción, como ocurre en toda la nación, de delitos federales, de delitos no federales, delitos federales o delitos ordinarios. Acontece en la ciudad una situación específica, muy especial, de momento, espero que esta transitoriedad no se mantenga por mucho tiempo más, conforme la que, si bien en cualquier otra provincia del esquema de provincias de la nación existe esta dicotomía entre delitos federales y delitos no federales, esto es una estructura judicial que se aboca a la investigación y juzgamiento de delitos federales y a la investigación y juzgamiento de delitos no federales o delitos comunes u ordinarios, en la ciudad, dentro de esa suerte de división de delitos, de la parte de los delitos ordinarios o delitos no federales, existe una suerte de subdivisión en donde tenemos que tener en cuenta delitos ordinarios transferidos de los delitos ordinarios no transferidos. ¿Transferidos de qué? Transferidos para la investigación y juzgamiento en el ámbito nuestro, respecto de lo cual hay algunos delitos de momento que no han sido transferidos por parte de la justicia penal, criminal y correccional.
¿sí? Solamente algunos que, merced a algunos convenios específicos que se han desarrollado entre los ejecutivos nacionales y locales, se vienen cumpliendo progresivamente con una transferencia de competencias. Esto obedeció, como creo bien recuerdan varios de ustedes, a que cuando suscitó la autonomía de la ciudad a partir de la reforma constitucional del año 1994, se estableció y se determinó que, ficción mediante, aunque tenía más de realidad que de ficción, la ciudad no estaba en condiciones de asumir toda la competencia de delitos penales ordinarios, razón por la cual se estimó esta posibilidad de ir realizando transferencias progresivas. Hasta el momento desarrollamos 3 convenios con el Ejecutivo Nacional, entre ambos ejecutivos. El último es bastante reciente, digamos, tiene ya 4 años, en donde se hizo una transferencia bastante importante y trascendente de delitos. En punto a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces, en primer lugar, en cuanto al esquema que me sugirieron y me pidieron para hablar con ustedes, en primer lugar el tema del delito de lesiones. ¿Qué es una lesión? ¿Qué les parece? Lo que sepan, así me dan tiempo, piensen y me dan tiempo a tomar el café y no me se... Un daño, arrancamos fenómeno. Un daño a la salud física de esa persona. Un daño, sí. Está producido por un choque y tuvo una lesión a causa del choque. Perfecto. Puede ser a causa de un denunciado, o sea, el denunciante llama de que el denunciado lo lastimó. Sí. La pelea, supongo que puede ser eso también. Y quedó Sí. lesionado. El Código Penal, en su esquema de delitos, esa suerte de catálogo de delitos, nos indica distintos grados en lo que hace a las lesiones. Tenemos lesiones leves, graves, gravísimas. Acá dice graves y gravísimas. ¿Cómo distinguimos qué pauta o baremo vamos a tomar o tener en cuenta a la hora de considerar este tipo de distinción? Previo a eso, lesión, están perfectamente encaminados. La lesión es un daño en el cuerpo o en la salud, ¿sí? Puede reportar cualquiera de las dos consecuencias, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, comprende las alteraciones psíquicas, ¿sí? Lo importante es que se produzca un resultado material, ¿sí? En tanto y en cuanto es un delito de resultado, estoy metiendo en algo un poco más técnico, permite o admite la posibilidad de una tentativa. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con un vecino, esto es, no lo tomen como una generalidad, sino como una idea. Podemos encontrarnos con un vecino que se nos presenta y nos denuncia que otro vecino le tiró una maceta por la cabeza y no lo impactó, que podemos considerar que pudo haber sido el objetivo de ese agresor respecto del agredido. Claro, entonces muchas veces vemos que esto es como la nada misma, ¿sí? O sea, le tiró un macetazo por la cabeza. ¿Es algo que se nos puede presentar como denuncia? Sí. Bueno, le tiró una maceta por la cabeza, no impactó, no pasó nada, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta cuestión sugerente de preguntarle a la persona que se nos presenta, lo vemos entero, sin un moretón, sin nada, sin ningún tipo de situación verificable, ni siquiera un rasguño para que sea imputable a título de contravención, eventualmente, nada, cero. Entonces decimos, bueno, la nada misma. No, bueno, a ver, ¿qué pasó? Digamos, ¿cuál es circunstancia de modo, tiempo y lugar? ¿Cómo fue la situación? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Dónde está esa maceta? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces recordemos que, por ejemplo, la lesión, como decía antes, es un delito de resultado. Como delito de resultado admite la tentativa. Esto es el comienzo de ejecución de una determinada acción que no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. ¿Cuál sería la circunstancia ajena a la voluntad en arrojar una maceta? Quizás que no le pegó, le erró o se movió, lo pudo esquivar, ¿sí? O cayó un rayo de golpe y destruyó la maceta, el rayo rompedor de macetas, ¿sí? X situación. Lo importante es que podamos tener en cuenta que esto a título de tentativa podemos tener una consideración, ¿sí? Ojo, no es
no, mire, lo que usted me está diciendo no constituye nada, así que váyase y después... No. Puede llegar a ser posible. Las lesiones también son, en este caso en particular, de las que estamos tratando, son lesiones a título doloso. Esto es, que implica para el imputado el conocimiento de que está causando un daño en el cuerpo, en la salud de otro, y que a la vez su deseo de que esto realmente encamine su dirección causal en punto a ese resultado, a esa situación. ¿Sí? Como se dice técnica y dogmáticamente, el conocimiento y la voluntad. Conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad. ¿Cuál es la distinción que tenemos que tener en cuenta en relación a las lesiones leves, graves y gravísimas? Entre las lesiones leves y graves, puntualmente, se estipula un dato objetivo relacionado con la incapacidad laborativa o con el tiempo de curación, que se estipula con menor a un mes, lesiones leves, superior al mes, al menos son lesiones graves. Ya veremos si resultan en definitiva luego lesiones gravísimas. Desde este punto de vista es importante tener en cuenta también desde el punto de vista práctico y en lo que tiene que ver con la recolección de evidencias, esta suerte de situación que nosotros atamos a veces la información que se nos brinda en relación a las lesiones con el dato médico. Y el dato médico es un dato probatorio más. El dato médico no nos va a indicar si tenemos una persona que tiene una lesión o no tiene una lesión. No como dato per se y con valor probatorio absoluto. ¿Sí? El dato médico lo que nos va a proporcionar, entre otras cosas, tiene que ver con lo que se llama la etiología o el modo de producción u origen, el tiempo de curación, ¿sí? Fundamental en lo que tiene que ver a las lesiones en sí, ¿sí? Modo de producción, tiempo de curación. ¿Sí? Esto es vital en relación a lo que tiene que ver con la lesión y a la vez nos va a dar cuáles son las características. Uno no puede tener, como desde su propia expertise, una certeza, una precisión en relación a, quizás algunos de ustedes sí, yo no, soy muy malo en todo lo que es biología y todo tema vinculado a lo médico, una precisión en lo que tiene que ver con las características de si es el tibial, si es el edema en la órbita derecha. Bueno, esas situaciones vienen dadas sí por el dato médico. Pero ojo, no atemos la existencia de una lesión con la existencia de un dato médico, con la existencia de una situación vinculada a si tenés un informe del legista o un informe de una historia clínica o una hoja de guardia, entonces hay una lesión y si no, no. ¿Sí? No como método per se con valor probatorio absoluto. ¿Me puedo explicar? O... Sí, sí. ¿Sí? Es como si fuera una palabrería, porque tampoco ni soy médico ni nada, pero una cosa es un E15 que tal vez se cure en 10 días y otra cosa es una fractura que lleva a mes y medio. No, Eso lo va a reportar no solamente... el médico legista, digamos. Sí, pero no solamente voy a eso, sino que a veces voy a un paso anterior, sino que a veces pensamos que hay lesión o no hay lesión sobre la base de que tenemos un informe médico o no lo tenemos. Ah, ya está. Claro, tomar la denuncia aunque no haya informe médico. Sí, Porque eventualmente lo puede haber y además el informe médico desde el punto de vista del valor probatorio es un dato probatorio más, pero no es la divisoria de aguas conforme al cual estamos en presencia de una lesión o no. se va a tomar como una lesión igual. Sí, porque de repente el primer dato probatorio con el que vas a contar es la declaración bajo juramento de decir verdad del denunciante y la propia responsabilidad que tiene el denunciante en la denuncia que efectúa. Primer dato probatorio. Luego veremos si es realmente creíble, veraz o no lo que el denunciante nos está diciendo o cuál es la información que nos tiene para dar. Pero el dato médico, lo que nosotros vamos a necesitar, que por supuesto, si esto se confirma, vamos a estar en presencia de un dato probatorio fehaciente. Pero el dato médico lo que nos va a dar es todo aquello que viene dado por su propia expertise, o sea, modo de producción, tiempo de curación y características de las lesiones. ¿Sí? Entonces, mayor tiempo de curación mayor a 30 días, por lo menos estamos en presencia de una lesión grave, menor a 30 días sí o sí lesión leve. Las lesiones leves tenemos que recordar también que son delitos de acción pública dependiente de instancia privada. ¿Qué quiere decir con esto? Que
de antemano sugerible que al denunciante o la denunciante siempre, puesto que no estamos en presencia al momento de la denuncia, salvo que venga sí o sí que vean que producto de la lesión hubo una fractura ya implica un tiempo de curación, esto debiéramos saberlo todos, mayor a 30 días, con lo cual ya de arranque estamos con una lesión grave. En aquellos casos en donde no tenemos verificable específicamente las características de la lesión, ni podemos establecer un tiempo de curación, de arranque tenemos una lesión leve, de arranque es necesario como condición de operatividad, como condición de operatividad, de llevar adelante la acción, preguntarle expresamente al denunciante si insta o no insta la acción penal. ¿Sí? Porque esto es condición de operatividad de la investigación. ¿Sí? Entonces, una vez que, por ejemplo, el denunciante confirma su deseo que la acción penal sea instada, esta investigación sigue su curso como si fuese un delito de acción pública común y corriente. Por eso son delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Una vez que se supera el escollo formal, por decirlo de una manera, o el requisito formal de la instancia de la acción, sigue su curso como cualquier delito de acción pública, salvo que, esto viene dado también por el Código Penal, se evalúe por parte del fiscal alguna situación específica relacionada con alguna cuestión de mayor seguridad o de alguno de los criterios o especificaciones que vienen dados por el Código Penal a la hora de decir voy a soslayar cualquier consideración sobre la instancia de la acción porque considero que, por ejemplo, el hecho es lo suficientemente grave, por más lesiones leves de que se trate, como para que esto de alguna manera tenga lugar de modo independiente, sin necesitar de la instancia de la acción. ¿Cómo? Dice que no insta la acción penal. No insta la acción penal, pero es importante que volquemos toda la información dentro del acto, porque, como te decía, el fiscal puede considerar que no obstante no se ha instado la acción, por ejemplo, el suceso del episodio es lo suficientemente grave como para no tomar en cuenta ese deseo en particular del denunciante y seguir adelante con la acción. Porque muchas veces nos pasa esto en el 0800, por ejemplo, cuando nos llaman del OBD. Sí. Que muchas veces te dicen no insta la acción penal, pero quiere el botón antipánico o... Sí, se ve mucho esto en género. Sí, en género se ve mucho. Sí, también muchas veces llegan lesiones culposas que nos dicen no insta acción penal para lesión culposa. Ahí, caramba, Sí, yo mi sugerencia, o sea, ustedes forman parte de un eslabón muy trascendente dentro del sistema, pero ustedes no tienen por qué tener en la cabeza cuál puede llegar a ser la percepción de la situación por parte del operador técnico que va a heredar esa denuncia de parte de ustedes. Desde mi punto de vista, no sé, hagan lo que me dicen. Desde mi punto de vista, lo importante es que generen un marco tal que toda la información necesaria en ese primer momento esté volcada sin subestimar el hecho de que esa persona dijo yo vengo a denunciar porque necesito un botón, pero no quiero instar la acción. Entonces, no quiero instar la acción, entonces, bueno, me invento cualquier cosa y que vaya. No. O sea, la idea es que esté todo lo suficientemente volcado porque puede que luego, por ejemplo, el fiscal a posteriori opte, una vez que recibe el caso en su fiscalía, opte por no tomar en cuenta esa falta de acción por parte ese deseo por parte del denunciante o de la víctima, porque en este caso de las lesiones leves, en tanto y en cuanto son delitos de acción pública dependiente de instancia privada, hay una confluencia entre la figura del damnificado y el denunciante, es la misma persona, o debe ser la misma persona, no lo tome en cuenta y diga, no, bueno, esto es lo suficientemente grave como para que yo no lo considere. Y si nosotros subestimamos al momento de la denuncia sobre la base de no quitan la acción, entonces solamente quieren botón, vamos a tener que nosotros desde la Fiscalía molestar nuevamente a ese damnificado, a ese denunciante, que ya nos dijo que no quería. ¿Sí? ¿Se entiende cómo viene la mano? Bien. Esto es lo que pasa de ser fiscal y me llaman a cada rato por todo, pero bueno. Esto está previsto específicamente las lesiones leves en el artículo 89, las lesiones graves en el artículo 90. ¿Qué podemos considerar en relación a las lesiones graves? Debilitamiento permanente de la salud, debilitamiento permanente de un sentido de un órgano o de un miembro,
inutilización para el trabajo por más de un mes, como les había considerado, y creo que cada uno de ustedes tienen el material que yo les pasé antes, ¿sí? Creo que ya se los han proporcionado, me parece en la primera clase no estaba, en las siguientes sí. Luego, en el artículo 91, las lesiones gravísimas, esto es una situación progrediente, ¿sí? En tanto y en cuanto el esquema del Código Penal trata de mantener una cierta lógica, ¿sí? Lesiones leves, lesiones menores con tiempo de curación menor a 30 días, lesiones graves, tiempo de curación mayor a 30 días, más todo lo que le consideré antes, algún tipo de debilitamiento de un órgano, una fractura, para hacerlo más específico. Las lesiones gravísimas, bueno, una enfermedad cierta o probablemente incurable. ¿Sí? El caso de Lotoki, ¿sí? Polémica situación porque hay un juzgamiento, en el caso de Silvina Luna, un juzgamiento por un hecho que tenía una determinada situación al momento en el que aconteció, que él resultó juzgado por lesiones gravísimas. Lo que ocurre es que, bueno, por supuesto, luego acontece el fallecimiento de Silvina Luna y ahí está hoy todo el mundo jurídico penal debatiéndose esta suerte de situación de qué hacemos con esto, porque... ¿Pero por qué? Perdón, esto jamás no tiene nada que ver con lo que tiene que decir. No, todo tiene que ver. ¿Por qué tanto quilombo? Perdón mi expresión. Yo lo que tengo entendido... La palabra quilombo la podemos censurar del video, no hay problema. ¿Por qué los jueces no firman? ¿Por qué no? Porque ya es un homicidio. Y no es solo Silvina Luna la que denunció, muchas mujeres que denunciaron a este tipo. ¿Por qué sigue laburando? ¿Por qué no está detenido? O sea, perdón que me exprese de este modo, pero digo, qué loco como no se actuó. ¿Y vos pretendés que yo te responda esto de mi humilde lugar de fiscal de primera instancia? Es un montón. Yo te lo agradezco porque se ve que me consideras mucho, pero... No, pero sí, porque es un pensamiento que estaría bueno, o sea, como ciudadano, qué sé yo, como fiscal. No tengo... Es que no tengo respuestas muy distintas a las que seguramente vos estarás indagando, buscando. En realidad no tengo mayor respuesta para darte, porque operan o intervienen o interfieren en la situación un montón de cuestiones que solamente me tendría que remitir al dato duro y quizás más solemne y hasta cierto punto menos atractivo, que es la ley, la Constitución. Pero está bien que ahora se lo quiera culpar directamente de homicidio, que haya cambiado. La verdad es que no, porque en realidad nosotros existe una garantía constitucional que se la conoce en su fórmula latina sobre la base de lo que se denomina ne bis in idem, que es que prohíbe el doble juzgamiento. Es la prohibición contra el doble juzgamiento. ¿Qué es la prohibición contra el doble juzgamiento? Es que una vez que está clausurada a través de una decisión definitiva el análisis de una conducta que tiene ya determinada cuál es la causa, cuál es el objeto y cuál es el sujeto, no existe la posibilidad de volverlo a juzgar. Esto es, yo siempre lo ejemplifico, yo soy muy futbolero, lo aclaro. ¿De qué cuadro quiero saber? ¿De qué cuadro parezco? De Racing. No. ¿De la academia? No es la contra de San Lorenzo, soy de Huracán. De Huracán. Ah, muy bien. Muy bien. Ah, ¿viste? La inteligencia venía por el lado de Huracán, no de Racing. A lo que voy es esto. Por ejemplo, vos tenés vamos a la selección, que es más objetivo y lo queremos todo. Vos tenés a Messi de cara a un tiro libre. ¿Sí? Siguiendo, esto necesito las reglas de fútbol que las conozcan, si no, no sirve el ejemplo. Va de cara a un tiro libre. El árbitro le dice, bueno, patee. Patea, clava la pelota en la quinta bandeja. Listo. Messi después le dice al árbitro, ¿la puedo patear de nuevo? ¿La puedo tirar de nuevo? Porque a ver si la meto en el ángulo. No lo puede patear de nuevo. Bueno, el doble juzgamiento es lo mismo. Una vez que tiraste el tiro libre se terminó, no hay forma, ¿sí? Tiene realidad de cosa juzgada, no hay manera, se terminó. Entonces, el tema es que tempoespacialmente existe un hecho o ha existido un hecho que mientras no aconteció el fallecimiento de esta chica, obviamente dentro de esa temporalidad se la juzgó sobre la base de lo que fue
la selección que realizó el fiscal en esa situación, la calificación provisoria más adecuada al tema, sobre las cuales no vamos a ponernos en discusión de nada, que eran las lesiones gravísimas, ¿sí? Se solicitó una determinada pena y demás. Y terminó. Sentencia, fue condenado a 4 años y pico, creo que no es la pena que solicitó el fiscal estaba en una pena bastante más alta, y se terminó. Bueno, se terminó y ahí estamos, hay que ir evaluándolo porque son situaciones que hacen la repercusión, que ha tenido repercusión pública, repercusión mediata. Repercusión mediata no es la palabra, masiva, mediática, no mediata. Estoy muy jurídico penal en la cabeza. Repercusión mediática y por supuesto eso también implica o interfiere. Los operadores judiciales, todos, y ustedes son también lo mismo, todos estamos interferidos por nuestra formación cultural, nuestra formación familiar, nuestro crecimiento, nuestras actualizaciones jurídico-técnicas, el lugar de donde provenimos, la familia en la que nos formamos, las ideas que tenemos de las cosas. No somos autómatas, estamos todos interferidos en esto, ¿sí? Entonces, de ahí tiene importancia y trascendencia el dato duro y objetivo relacionado con que, bueno, tenemos un acuerdo marco a partir de una constitución que reporta en su alto porcentaje un origen de mediados del siglo XIX, siglo pasado, siglo XIX, ¿sí? Y que en este caso debe respetar determinados contornos que son garantes no para lo toqui, para todos nosotros. ¿Hay alguno acá que alguna vez no haya cometido un delito y una contravención? ¿Podemos clausurar la imagen y el sonido? Entonces todos, de alguna manera, somos garantes de cualquier situación. Las garantías operan no solamente ante un eventual delito y contravención que nosotros hemos cometido o cometeremos, sino también en trámite de un sumario administrativo, por ejemplo, o en trámite de alguna situación administrativa. Eso también opera y debe operar teniendo en cuenta las garantías constitucionales, sí. Doctor, ahí entre lesiones gravísimas y tentativa de homicidio... Bien, me trajo raudamente al... ¿Por qué no se fue por tentativa de homicidio o por lesiones gravísimas? Digo? O sea, ¿es muy fino ahí la interpretación? Ni lo sé ni lo conozco en profundidad. La estrategia de la Fiscalía y habrá tenido sus datos para los cuales considero esto. Algo a riesgo, la tentativa de homicidio es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar, porque ahí, nuevamente hablando de interferencias, interfiere mucho, digamos, lo subjetivo y cómo vos comprobás lo subjetivo. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de intencionalidad, y en la medida que hablas de tentativa, hablas de dolo siempre, no de culpa, hay una interferencia subjetiva muy difícil de poder probar, ¿sí? ¿Cómo podrás establecer a partir de la reconstrucción de datos objetivos de que ese accionar estuvo encaminado a matar a esa persona, pero ¿cómo se puede probar eso? Eso puede llegar a ser una especulación, una inferencia. Alguna vez podemos dar alguna clase, si les parece que es más procesal, de especulaciones y inferencias, pero nosotros, si nosotros no lo podemos probar, no lo podemos afirmar. Nosotros nos movemos sobre la base de evidencia, no de especulaciones. No sobre la base de inferencias, sino de... hay un muy lindo ejercicio sobre inferencias y hechos, que eso estaría bueno, se lo voy a proponer después. Pero es pura especulación, o es pura intencionalidad nuestra de que queremos ver a este señor colgado de la horca en Plaza de Mayo, ¿sí? Siendo muy grosero en la afirmación. No sé. Es la opción jurídico-penal que tomó la Fiscalía en ese caso. Creo yo que existe ahora, a partir del fallecimiento de esta chica, y esto lo sé por, digamos, puro cotilleo jurídico, no otra cosa, porque todos tenemos siempre algún conocido en algún lado, que ha existido de parte de la Fiscalía una activación en el cuestionamiento, en lo que hace el margen punitivo de máxima que otorgó el tribunal en relación al juzgamiento para que se eleve y se llegue al menos a la pena que consideró el fiscal en su acusación, ¿sí? Bien. Esta tenemos en la estructura dolosa. En la estructura culposa, por ahí habíamos empezado a hablar, alguno me había comentado, tenemos las famosas lesiones culposas.
Las lesiones culposas operan, a diferencia de las de lesiones leves, graves y gravísimas, que son dolosas, como una estructura diferente. Nosotros venimos, muchos, mentalmente intencionados justamente o brifeados siempre desde la mente en lo que hace el delito, en la consideración subjetiva, ¿sí? ¿Qué es la consideración subjetiva? La consideración subjetiva del delito que nos lleva a considerar o a pensar siempre en la intención, en el querer cometer ese delito, el querer cometer ese hecho. Ocurre que en las lesiones culposas hay una interferencia de corte más objetivo. De hecho, el dato que nosotros tenemos que tener en cuenta para estar en presencia y considerar las lesiones culposas es un dato que ya lo vamos a reseñar, que tiene un componente eminentemente objetivo a la hora de evaluar o analizar la responsabilidad del autor por ese hecho. ¿Sí? Nosotros siempre estamos en una secuencia mental en lo que hace a la actividad delictiva, conforme la cual una persona idea algo, lleva adelante los mecanismos correspondientes en función de ese algo, relación entre la ideación y la consumación, lo ejecuta y lo consuma. ¿Sí? Esto es un poco lo que groseramente todos tenemos en consideración a la hora de hablar de un delito. ¿Sí? ¿De dónde arrancamos? Arrancamos de la ideación, de la acción, de la conducta, de los medios, la selección de medios adecuados y del resultado. ¿Sí? Quiero matar a alguien, voy, compro un arma, me preparo, planifico, lo ejecuto y lo hago. El tema con las lesiones culposas es que es como que es al revés. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta para evaluar la responsabilidad del presunto autor es el resultado. Vamos al revés. Primero el resultado. En este caso, daño en el cuerpo o en la salud. Ahí no hay mayor variante. Luego, la presencia en este acontecer causal, en esta secuencia hacia atrás, de lo que se denomina la violación de un deber objetivo de cuidado. Y luego, por supuesto, la conducta en sí misma. ¿Qué es el dato esencial que tenemos que tener en cuenta en lo que hace a la estructura culposa, que en general opera de todas maneras en todos los datos, todos los delitos culposos? Es la violación del deber objetivo de cuidado. ¿Por qué? Porque los delitos dolosos, por ejemplo, el más clásico, el homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, indica el que matare a otro. ¿Sí? Es una determinada conducta que opera y que determina y que se realiza de una determinada forma específica. Y no podemos considerar que opere algún tipo de interpretación de parte nuestra. ¿Qué es un homicidio simple? Matar a otro. Hay que establecer o determinar evidencias que nos comprueben el matar y la existencia de un otro. ¿Listo? ¿Hay algo más que resulte necesario para la tipificación, ese encuadre jurídico penal de matar a otro? No. En los culposos, por eso se consideran en los dolosos que son tipos cerrados. No podemos recurrir, ni necesitamos recurrir a ninguna otra norma, reglamento o dato normativo para cerrar ese tipo penal. ¿Por qué? Porque hay una exigencia constitucional que justamente, redundantemente, nos exige la precisión en la imputación que tenemos que realizar, porque esto opera como garantía en favor del imputado o la imputada. Tiene que saber de qué se va a defender. No le podemos decir, bueno, porque le pegaste. No, de qué manera, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, ¿cómo cumplimos en los culposos, donde hay una interferencia objetiva, para cerrar? Primero, identificar cuál es este valor, cuál es este dato, dónde lo ubicamos, dónde lo logramos ubicar. Y luego, ¿cómo cerramos ese tipo? Porque si ustedes observan los tipos penales culposos, son tipos penales, como se considera dogmáticamente, son tipos penales abiertos, no son cerrados. Son tipos penales en los que interfiere, en donde se hace referencia a determinadas formas de aparición de la culpa. Esto es, se hace referencia a la imprudencia, a la negligencia, a la impericia o a la inobservancia de los reglamentos a cargo del agente. ¿Sí?
¿Dónde obtenemos todos esos datos? Bueno, de determinadas normas que van a complementar y van a cerrar el tipo penal culposo. En unas lesiones culposas relacionadas con una conducción imprudente, una conducción vehicular imprudente, ¿a dónde debemos recurrir para cerrar el tipo? ¿Qué les parece? Que no respetan los reglamentos. ¿Y dónde están? ¿Cuáles son esos reglamentos? Porque yo no le puedo imputar, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Marcela. Marcela, te conozco de algún lado y esto es medio peligroso, censuren. Por ejemplo, yo no te puedo decir, Marcela, yo te imputo las lesiones a Raúl porque no cumpliste con los reglamentos. Porque vos vas a venirme a decir, la imputación que me realice usted, señor fiscal, es incompleta, es imprecisa, es nula, porque yo no sé de qué me tengo que defender. Por más que vos internamente sepas, pero lo cierto es que en lo formal, en lo que hace la formulación que yo escojo a los efectos de imputarte de algo, no tiene la precisión constitucional exigida. Ahora vamos a decir, yo venía a 130. Bueno, entonces, ¿dónde surge que por la arteria que vos circulabas o por el lugar que vos circulabas no está permitido circular a, como velocidad máxima permitida, 130? ¿De dónde surge? De las leyes. Bien, por ejemplo, ley 24449, la ley nacional de tránsito, y la de la ciudad, que es más o menos similar, nunca me acuerdo, 61 no sé cuánto, pero nunca me acuerdo el número. ¿Sí? Pero no de la ley, no, tampoco seguimos con las exigencias de certeza. ¿Sí? Tampoco es lo que dice la ley 24449, no. Conforme establece el artículo tal, inciso tal de la ley 24449. Y tenemos que ahí establecido el deber objetivo que debías cumplir. ¿Sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, con casos en donde se les puede presentar, quizás el tema de las lesiones vinculadas a un incidente vial no se les presente a ustedes en la denuncia, pero sí se les puede presentar, porque ¿tuvieron alguna vez algún caso relacionado con esto? No sé si No con... cosa, pero por ejemplo, un choque se lastimó, fue leve, ¿Sí? y se da la fuga, y bueno, igualmente se denuncia por incumplimiento y demás. Claro, una contravención. No algo particular tan así. Pero por ejemplo, hemos tenido casos en la fiscalía de, no sé, una persona que viene caminando por la calle y se le cae un pedazo de balcón, de piedra de balcón en la cabeza o en el hombro, en la cabeza, por ahí me parece que no podría, pero por ejemplo en el hombro, hace las curaciones y dice, no, yo esto lo voy a denunciar. O habla con un abogado, el abogado dice, no, mira, ¿por qué no lo denuncia? Va y lo denuncia. Después, de hecho, mandamos el oficio de medicina legal para que sea revisado. Está. Pero ahí tenés, ahí es un dato importante. ¿A quién le vamos a atribuir esa conducta? Porque si nosotros seguimos con la estructura subjetiva de la existencia de un autor verificable con una intención de llevar adelante un delito, el balcón... Está bien, pero es que siguiendo la estructura subjetiva podemos concluir que tenemos un señor o una señora en el balcón que golpeando el balcón así para que... Pero ¿se entiende? Por más que sea grosero el ejemplo, ¿se entiende a dónde voy? No, pero también hay que ver si existe alguna situación. Vos fíjate cuán interesantes son estas situaciones que lindan con la responsabilidad objetiva. Porque en definitiva es objetivo el valor que vos tenés, al que vos tenés que identificar, que vos tenés que identificar a la hora de cerrar el tipo. ¿Sí? Porque la persona tiene un daño en el cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, a la hora de atribuir responsabilidad, ¿entendés? Puede ser eso, puede ser el consorcio, puede ser el gobierno de la ciudad, puede ser un montón de situaciones. Más complicados con las veredas. Las veredas, todo puede llegar a ser. Ahora, lo que hay que identificar en este aspecto es la ley local o el reglamento correspondiente que exige y obliga, por ejemplo, el mantenimiento de la fachada. ¿Sí? Entonces vamos a tener que acudir a esa norma legal o reglamentaria que nos cierre el tipo. Es, señor, usted es producido el daño a la salud, usted es responsable porque no cumplió con la ley tal, el reglamento tal, que especifica que usted debe... tal. ¿Sí? Lo mismo si uno va caminando por la calle y he tenido otro caso en la fiscalía, una persona que voló un cartel y le acomodaron el cartel en la cabeza, una mala sujeción. Hay un montón. El panorama desde el punto de vista de los culposos son mucho más amplios que el mero incidente vial, que mero ya es una mala palabra, lamentablemente es bastante común. ¿Sí? Pero lo importante es que tomen en cuenta que
se estructura de un modo distinto, tenemos que acomodar la cabeza de un modo distinto. La identificación que tenemos que realizar tiene más que ver como ejercicio en esto, en la identificación de la violación del deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado viene dado en una norma legal o reglamentaria. El delito de amenazas. Oh. Bueno, hay que preguntar bastante. Porque En todos hay que preguntar bastante, no solamente el de amenazas. Nosotros... la verdad me dijo que si la sigo molestando me va a cerrar la puerta en la cara. Pero para ella es una amenaza para el denunciante, pero no hay dicha amenaza. Bueno, Por eso todos los días. yo a lo que voy es esto. Nosotros tenemos dentro de entre las cosas interesantes, meta a tocarme acá y no sé si no jodió. Qué poco académico la palabra jodió, pero bueno, no importa. Me gusta porque es espontáneo. Entre las situaciones interesantes que tenemos en el ámbito local en la ciudad es que nosotros tenemos una que no pasa en la justicia criminal y correccional y en otros fueros penales, es que tenemos una convivencia entre lo que es delito y contravención. Y la contravención comparte estructura normativa y de estructura procesal con el delito. Se la considera una suerte de derecho penal de menor cuantía, pero no de menor gravedad, de menor cuantía. Muchas veces un conflicto contravencional puede llegar a ser de mayor envergadura y gravedad y complejidad que un delito. Así que yo no soy amigo de hablar de más o menos graves, sino de cuantías, ¿sí? Es un baremo distinto. Es casi parecido, pero no tan parecido. Entonces, en el caso de cuál es el recurso que podemos tener, el camino alternativo que podemos tomar. En aquellos casos, en aquellos supuestos, por ejemplo en el caso de las lesiones, en donde observemos que la verdad que la opción por el delito nos queda, aún de lo que es el delito de las lesiones leves, que es justamente el más leve de todos, nos queda un poco grande, no nos movemos con comodidad porque exceden mucho el episodio, las características del episodio, tenemos la opción de la contravención, por ejemplo, por maltrato físico. Que esto, en otros fueros, conduce a la impunidad, porque no tienen la posibilidad de, dicho groseramente y entre comillas, bajarse a una contravención o optar por una contravención de maltrato, ¿sí? Lo mismo ocurre en esta suerte de convivencia, esta cosa de nos miramos de reojo, con las amenazas y la intimidación. En el supuesto tuyo, en donde la persona, por supuesto la persona viene con un señalamiento en donde considera que es amenazada o intimidada y bueno, posiblemente a partir de nuestro conocimiento técnico no le demos la significación que para esa persona tiene. Eso no quiere decir que no respondamos a las preguntas que les hice al principio, ni que la denuncia abarque todos los datos necesarios como para tener un punto de arranque importante. Porque bueno, tenemos esta posibilidad. De hecho, todas las contravenciones que ya el legislador contravencional observó que podían tener una suerte de convivencia, tienen, con el delito, tienen esa fórmula final donde dice siempre que no constituya delito, ¿sí? Entonces tenemos ese dato adicional nosotros en la ciudad, y a que tenemos que estar atentos. Y es un dato interesante fundamentalmente desde el punto de vista de la Fiscalía, porque amplía el espectro de imputación, ¿sí? ¿Estoy hablando muy difícil o se entiende? Dígame, porque... En las amenazas, dato esencial e importante. ¿Qué es una amenaza? Es un anuncio de un mal grave y posible, ¿sí? Te voy a pegar una patada que vas a ir a la luna, vas a terminar a la luna, por ahora a la luna de una patada no llegamos. Puede que no sea una amenaza, pero por ahí a título de una intimidación podría llegar a ser considerado como tal. No soy muy amigo de poner muchos ejemplos porque en esto operan, digamos, estilos de trabajo, consideraciones. Hay fiscales que toman un episodio de una manera y otros tomamos de otra, con lo cual tampoco es cuestión de que
Ah, no, esto de mañana aparece uno ahí en alguna WOD y dice, me dijeron y Mariano me dijo que... Y no. Esto es personal, ¿sí? Esto es interpretativo y cada fiscal tiene su posibilidad de ver, digamos, qué significación jurídica se le otorga a cada episodio. ¿En esos casos también incluyen los antecedentes? Ah. ¿Refiere denuncias previas? No, los antecedentes son datos importantes para observar si existe un contexto, si existe una serialidad y que evidentemente hay algo, aplicando pragmatismo absoluto, dato duro, hay algo que hay que hacer. Porque nosotros desarrollamos nuestra función, entre otras finalidades, a los efectos de intentar una resolución del conflicto. O sea, modernamente el proceso penal y el proceso contravencional, pero más el proceso penal, modernamente se estructura sobre la base de la existencia de un conflicto, no sobre la base de la averiguación de la verdad, sino sobre la base de un conflicto. Sabemos que a partir de ese conflicto van a existir partes contendientes y va a existir una verdad relativa. La verdad es muy difícil, no me quiero poner muy filosófico, pero la verdad absoluta prácticamente no existe y no podemos tener la exigencia de llegar a esa conclusión. Nosotros desde la Fiscalía desarrollamos una hipótesis de trabajo. ¿Dónde se origina esa hipótesis de trabajo? A partir de ustedes, a partir de la labor de ustedes. Ustedes, al volcar o al documentar la información que obtienen del denunciante o de la denunciante, ya están estableciendo una hipótesis de trabajo. Están estableciendo un punto de partida. ¿Qué hace el denunciante? Hace una propuesta de trabajo a la Fiscalía. Nosotros no somos meros ni debiéramos ser, los invito a que no lo seamos, meros transcriptores de lo que una persona tenga para decirnos en relación a algo. Nosotros somos operadores técnicos, un poco lo que decía ella. Nosotros, a partir de la información que se nos va transmitiendo, vamos sacando conclusiones en base a nuestro conocimiento técnico y nuestra experiencia. Para una persona lo que viene a denunciar puede llegar a ser una amenaza y en realidad para nosotros, como oidores técnicos, no lo sea. Y me fui muy lejos de la pregunta que me habías hecho. El tema de los antecedentes. O sea, el tema de los antecedentes puede operar como dato importante para establecer una serialidad, un conflicto no resuelto y, por supuesto, antecedentes no estrictamente considerado, ¿no? Antecedentes me refiero a cantidad de registros de denuncia en Kiwi entre las dos partes, ¿sí? Porque antecedentes, técnicamente antecedentes son condenas, ¿sí? Sepámoslo, ¿sí? Por ejemplo, voy a un ruidos molestos, algo muy básico. Ayer tomamos 3 denuncias en la misma guardia de distintas personas, una anónima y 2 personas distintas del mismo lugar, que corresponde a tu fiscalía, lo aviso. ¿A mi fiscalía o a mi zona? A tu zona. Ah, no es lo mismo, ¿eh? No me acuerdo, a tu zona seguro. Están los compulsivos. Pero en una de las 3 denuncias se labró esta contravencional. No, a ver, yo primero ahora voy, que ahí levantaron la mano por allá. Por eso hablo de que el mundo contravencional y el mundo delictivo, el mundo penal, no tienen que ver con situaciones de mayor o menor gravedad, no soy amigo de eso. Un ruido molesto puede derivar y ser progrediente a situaciones peores. Y muchas veces podemos encontrar en un delito bastante grave un origen en lo que tiene que ver con un ruido molesto, ¿sí? Entonces no soy amigo de que eso quede latente. Si se puede llegar a una solución... No, ya sé. ¿Cómo sigue una denuncia, por ejemplo, un ruido molesto en una fiscalía? Tiene un montón de derivaciones. Primero principal, tenés que tener en cuenta el análisis que se haga, el análisis temprano que se haga en la unidad, en la UIT. Luego que el operador técnico de la UIT y también el fiscal coordinador o el director de la UIT tenga la visión de la situación conforme a la cual tengan la misma lectura que vos. Che, ya es la tercera, cuarta vez que se denuncia lo mismo en la misma cuadra contra la misma persona. A veces pasa que es la misma persona contra la misma persona.
y a veces no tiene mayor solución y esto debiera operar una solución. Pero son situaciones más uy, qué lindo este tema, pero son situaciones que hacen más a condición humana aplicada al trabajo que a la protocolización del trabajo, por así decirlo. Nosotros hacemos un trabajo que es vocacional, que es absolutamente vocacional. Yo creo que es vocacional. ¿Qué quiere decir vocacional? Que si te cayó un denunciante, ¿a qué hora termina tu guardia? A las 12 de la noche. 8 de la noche. 8 de la mañana. 8 de la mañana termina. 8. 8 de la mañana termina. Perfecto. Vos a las 8 de la mañana estás con muchas ganas de irte. Y muy probablemente, decime si esto no te pasó, te caen 8 menos 5, un denunciante, el mejor denunciante del mundo, que tenés que darle bolille, qué sé yo. Me he quedado hasta las 10 de la mañana. Eso, ¿sabes cómo se llama? Me he quedado hasta las 10 de la mañana, eso se llama vocación. Sí, totalmente. Eso se llama vocación. Es no subestimar el trabajo. Es no jorobarle la vida a tu otro compañero o compañera que viene después. En particular, yo no subestimo mi trabajo ni el de mis compañeros. A veces los de afuera nos subestiman. No es mi caso, ya viste que no es mi caso. Pero a lo que voy con el ejemplo que tiene que ver con eso. A veces dice, bueno, ¿qué es la vocación? La vocación es esto, ¿entendés? Es, no, ¿sabes qué? Estrictamente yo me limito a hacer lo que me exigen y es yo acá hasta las 8 de la mañana, lo lamento, me fui, me voy, se terminó. Entonces, las amenazas, esto, la amenaza es un delito que puede modalizarse de cualquier forma, ¿sí? A través de, no es solamente a través de lo que le refirió, la frase, no solamente son verbales, también son simbólicas, ¿sí? El hecho de, no sé, viene y dice, me dejaron una bala arriba de mi escritorio, el lunes, el martes, el miércoles, una bala distinta. Recibí un correspondencia epistolar, porque tengo gente joven en mi equipo y me dice, Néstor, no diga más correo, se dice mail, bueno. Entonces digo correspondencia epistolar con un cráneo y las dos tibias dibujadas, bueno, ¿eso puede conferir una amenaza? Sí, puede conferir una amenaza, ¿está bien? Modalidades absolutas, no solamente vinculadas a una frase. La pregunta, que ya me estaba olvidando. Sí, era respecto, recién definió amenazas como el anuncio de un mal grave posible. Cuando una amenaza es medio, digamos, no es tan clara como decir ya vas a ver o algo medio así subjetivo, ¿se considera más una intimidación por eso? Sí, igual toda amenaza implica una intimidación. Desde el vamos ya tenés una intimidación. Sí, por supuesto. Y además es importante también considerar, hablando de lo contextual, considerar también el ámbito subjetivo relacionado con esa amenaza. Porque esto también implica la necesidad de evaluar en el denunciante, en el damnificado o la damnificada, digamos, la repercusión que causa en él o en ella esa amenaza. No sé, y como consecuencia de esto, ¿qué pasó con su vida? Y dejé el trabajo, me mudé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cambié el teléfono, ¿sí? Eso también es importante preguntarle y considerarlo, porque eso implica la consideración subjetiva de la conducta. La usurpación, otro delito sobre el cual me han pedido que les comente algunos datos esenciales. ¿Qué es una usurpación? Es cuando. Siempre, ¿por qué arranca todo con es cuando? Es cuando. ¿Eh? Entras a una casa y no es tuya. Entras a una casa y no es tuya. Y ahí tenés otro delito. Entrar a una casa y no ser tuya, entrar a una casa que no es tuya, es una violación de domicilio. ¿Sí? Es un ingreso a un domicilio contra la voluntad de quien tiene la posibilidad de oponerse a ese ingreso. Eso es una violación de domicilio. ¿Qué es una usurpación? Usurpación es un despojo de una posesión. Acá quiere decir despojo, se lo traduzco, despojo de una posesión. Despojo de una posesión. Eso es una usurpación. Pero cualquier despojo de cualquier posesión, no. Cometida mediante 4 modalidades específicas y no otras. Amenazas, clandestinidad, violencia, abuso de confianza. Cualquier despojo de una posesión cometida bajo estas 4 modalidades y solo estas 4 es una usurpación. La turbación es otra cosa.
El abuso de confianza, que es el dato más controvertido y es el más complicado. Las amenazas, acá en la usurpación, con la modalidad de amenaza, convive con una amenaza agravada que está también en el Código Penal, conforme la cual constituye una amenaza agravada el hecho de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual o laboral. Pero acá es, andate, o si no te vas, te voy a venir con el camión y con la policía y te voy a echar, por ejemplo, una usurpación por amenaza. La clandestinidad es cualquier modo subrepticio, o sea, aprovechar, por ejemplo, que el poseedor de ese inmueble, por supuesto, dato esencial, la usurpación es sobre un bien inmueble, ¿sí? No sobre un bien mueble, un bien inmueble, ¿sí? Aprovechar, por ejemplo, que el poseedor de ese domicilio, de ese lugar, se fue 3 días de vacaciones para meterse. Violencia es la aplicación de cualquier metodología para superar cualquier obstáculo, ¿sí? Cambiar la cerradura, la más clásica, romper una puerta, etc. El abuso de confianza. El abuso de confianza es el más complejo de entender porque además reporta a determinadas situaciones casuísticas conforme las cuales para alguno configura un abuso de confianza a título de usurpación y para otros siquiera es una acción civil, una situación civil. ¿Sí? El caso más clásico en donde hay biblioteca que sí, biblioteca que no, por ejemplo, es el del encargado del edificio en relación al departamento que ocupa mientras cumple su rol como tal y que termina esa relación laboral con el edificio y no se va del departamento. ¿Viste? ¿Y te puede tocar o no? ¿Viste? ¿Viste que vengo con ejemplos? Vengo con ejemplos todo el tiempo, ¿eh? Bien, la idea es que les resulte de utilidad esto, porque si no... Pero está bueno, porque la verdad que nunca, aparte no sabía que podía suceder, que el hombre, para eso también es ¿Nunca vivieron en un edificio donde el encargado se negó a irse del departamento? Ah, sí, no, sí. Sí, pasa. O se jubila. Encargado, encargada, ¿sí? Encargado, encargada. Bien. Sobre este esquema que yo les propongo, que en realidad no se lo propongo yo, digamos, hay toda una doctrina y jurisprudencia atrás, yo solamente vengo a dar o transmitir algún dato. ¿Qué les parece? Ya es una pregunta retórica, ¿cómo se llama? ¿El propietario de un bien inmueble puede cometer usurpación? Entonces, la respuesta es afirmativa, ¿sí? Cualquier acción que lleve adelante el propietario de ese inmueble respecto de quien tiene la posesión que adquiera esta modalidad, sí, puede ser pasible de ser analizada bajo los contornos del delito de usurpación. ¿Sí? Claro, porque vos no podés decirle a la persona que se retire del lugar amenazando. Por más derecho que tenga, vos dijiste, el usurpador de mi domicilio, por más derecho que tenga, hay una manera de desarrollar o de conducirse. Iniciarás una acción de desalojo, se verá, ¿sí? Una acción de usurpación, delito por base de un abuso de confianza. Pandemia, que Sí. como había mucha gente que había perdido el trabajo, en ese momento creo que no se podía desalojar a nadie y bueno, no podían laborar más y bueno, en ese tipo de casos se tomó mucho en pandemia. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el delito de usurpación no está asociado a la propiedad, no es propiedad, no asociado a la propiedad, sino a la posesión. No a la propiedad, es algo distinto, ¿sí? A la posesión, no a la propiedad, ¿sí? No contemos, como decir que te lo dije en broma, la película de el propietario. No es, el propietario puede estar de un lado o del otro, ¿sí? Es la figura central tiene que ver con la posesión y desde el punto de vista de la acción con el despojo, mediante estas 4 modalidades. Sí o sí, estas 4. Otra distinta no conozco, pero no debiera ser distinto a esto, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos medio... ¿Puedes repetir una vez más las 4 modalidades? Amenaza, clandestinidad, violencia, abuso de confianza. Estaba claro escrito, no sé cómo no... Luego tenemos algunas leyes especiales que también me han pedido que involucremos en esta charla.
¿Cuáles son las leyes especiales? Son leyes especiales aquellas que prevén acciones delictivas o delitos que no forman parte del Código Penal. Son leyes penales especiales. Por ejemplo, las que seguramente conocen más, no por nada en especial, no estoy haciendo un juicio de valor, que es la 23737, que es la ley de estupefacientes, ¿sí? Luego tenemos nosotros en nuestra consideración la ley 13944, que determina el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, y también, no solamente eso, sino también el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta. Consideraciones en torno a una denuncia en relación a esto, que es lo primero que en este caso sí debiera acreditar el o la denunciante en relación a este punto. Si existe un deber alimentario, es importante obtener como información, en primer lugar, la relación filial, ¿sí? Acá tenemos un vértice, padre, madre, hijo, hijos, hijas, ¿sí? Entonces, tenemos que acreditarlo de algún modo. Una acreditación no tan formal, pero que puede conducir a una posible realidad verificable, un documento de identidad, ¿sí? Lo que realmente acredite una filiación es partida de nacimiento o partida de matrimonio. Tenemos que acreditar matrimonio, unión civil o lo que sea que pueda documentarse con más partida de nacimiento, ¿sí? Eso es lo que realmente acredita una filiación, un matrimonio, cualquier estado civil o cualquier estado familiar, ¿sí? Partida de registro civil, ¿sí? Luego, ay, mire, doctor, no tengo. Bueno, ¿qué tiene? Listo. A lo que venía yo al principio con el tema de la prueba. Ah, no, si no me traes la partida, ¿viste? Acá, no. No, nosotros podemos y debemos pedir al registro civil que nos proporcione la partida. Si la tiene y la puede aportar, fenómeno, barro. Si no la tiene, ¿qué es lo que tiene para acreditarlo? Como dato de credibilidad de su denuncia y como dato de responsabilidad. El denunciante es responsable por la seriedad de lo que debe denunciar y decir, no solamente en este delito, sino en cualquier delito o contravención, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué viene esa responsabilidad? Esa responsabilidad viene a cuento de que si se comprueba que algo de lo que denuncia es falso, esto opera como un efecto boomerang y él se transforma en imputado por el delito de falsa denuncia. Al menos, ¿sí? Entonces, acreditación de la relación filial o la paternidad correspondiente o maternidad correspondiente. La existencia de una tramitación civil, de un expediente civil, en caso que lo fuere. Son todos datos necesarios e importantes desde el punto de vista probatorio. Y son información que nos puede proporcionar claramente el denunciante. Esto nos va a llevar como consecuencia a evaluar la existencia de una cuota alimentaria. No tiene mayor proyección, desde mi punto de vista, de nuevo, la biblioteca del sí, la biblioteca del no, quizás que estén preguntando ustedes como dato, la situación patrimonial del imputado, si puede o está en condiciones de pagar la cuota alimentaria o no. No tiene mayor efecto en lo que hace a la consideración del delito. Para mí, está la biblioteca del sí y la biblioteca del no. Esto es muy casuístico y muy de estilo, muy de lo que cada uno considera. En lo que corresponde establecer desde el punto de vista de la tipificación y la caracterización objetiva del delito. ¿Sí? Bien. ¿Consulta? A eso íbamos. ¿Qué cosa? ¿Qué? Las mismas acreditaciones, por ejemplo. El delito de impedimento de contacto, lo mismo. ¿Sí? Y no le deja ver a su hijo, por ejemplo, Sí. se toma la denuncia con impedimento de contacto. Sí. Ley, impedimento de contacto, otra ley penal especial, 24270, ¿sí? Que señala dos conductas que pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo, que es impedir u obstruir, ¿sí? ¿Cuándo es impedir y cuándo obstruir? No sé. Tenemos que ver bien y significarlo bien al momento de recibir la información que nos proporciona el denunciante o la denunciante, ¿sí? Nuevamente, importante la existencia de un juicio civil, un trámite civil, en donde se haya establecido o evaluado la existencia de un régimen de comunicación con el hijo o los hijos. Pero si no hay eso anteriormente. Pero si no hay eso, que quede formulado y establecido, porque, bien, otro dato importante, lo negativo, la información negativa también es importante. Porque si vos no preguntás si existe un régimen de comunicación establecido por algún medio, ya sea
un trámite de un expediente civil o por ahí a un acuerdo extrajudicial, lleva al operador siguiente que toma el caso, luego de la denuncia que vos recibís, a tener que averiguarlo. Otra vez, pérdida de tiempo. ¿Sí? Molestias al denunciante. Ahora es la tercera vez que me llaman de la fiscalía. ¿Sí? Bien. Entonces, también importante dejarlo volcado y preguntarlo o inquirirlo al denunciante. ¿Por qué? Porque la base, el punto de partida y punto trascendente en relación a la ley 24270 es, entre otras consideraciones, pero esta viene como pauta legal, es la extender a la revinculación de esos menores o esos hijos con el padre no conviviente, que en general es el denunciante. Expresamente prevé la realización de una audiencia. En ambos casos, por supuesto, por tratarse de menores involucrados, ya sea en el delito de incumplimiento de deberes como en el delito de impedimento de contacto, siempre la intervención del asesor tutelar, no sé si esto cabe en la responsabilidad de ustedes, pero tengámoslos en cuenta. ¿Sí? Bien. Sí, hubo veces que nos mandaron asesoría tutelar y a niños, niñas y adolescentes. Sí, sí. También tenemos en cuenta que el delito que establece de impedimento o obstrucción de contacto es un delito de instancia privada. Nuevamente, solicitar expresamente, preguntar al denunciante o a la denunciante sobre si insta o no insta la acción penal. Ya hemos tocado y advertido todo lo que tiene que ver con alguna que otra contravención. Tengamos en cuenta, nosotros acá me señalaron como específicamente las contravenciones de hostigamiento, las contravenciones de ruidos molestos. Tengamos en cuenta esta suerte de relación, no de arriba a abajo, sino más en paralelo, que se miran como de reojo, digamos, el mundo penal, el mundo contravencional. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos esta suerte de, como dije antes, de amplitud en el espectro de imputación, donde tenemos opciones, algo así como en el sistema americano, donde tienen estas suertes de ilícitos de primer grado y de segundo grado. Nosotros tenemos una gradación similar y desde ese punto de vista es importante que no tomemos la denuncia de un hecho contravencional, sobre todo porque en ese momento muy probablemente para nosotros sea una contravención y por ahí el intérprete posterior que recibe la denuncia que ustedes toman le da una significación delictiva, pero si consideramos que es una contravención bastante clara, no lo tomemos como, bueno, es una contravención. No, la contravención, más allá que fue el punto de origen de nuestro fuero, y por tanto tenemos que darle la trascendencia que eso tiene, desde el punto de vista de la realidad específica, muchas veces acontece como un punto de origen, pero ya de lo ilícito y del conflicto. Y muchas veces, si no se generan los dispositivos correspondientes, ese conflicto contravencional no va a tender la mayoría de las veces a bajar, sino a subir. Y si sube, nos vamos a encontrar, yo varias veces me he encontrado con situaciones conforme las cuales ya en hechos delictivos se denuncia un hecho delictivo que en algún punto se describe el origen de ese problema en una contravención. ¿Sí? Entonces no subestimemos nunca, en primer lugar porque nunca van a saber en definitiva ustedes cuál es la significación fáctico-jurídica que el intérprete posterior de lo que ustedes documentan le va a hacer a ese hecho, y en segundo lugar por esto que les digo, o sea, yo siempre digo que es un poco la lógica de Al Capone, ¿vieron? O sea, Al Capone, alta mafia en Estados Unidos, o sea, cometió delitos de todo tipo, crímenes de todo tipo, y terminó siendo responsabilizado por un tema de impuestos. ¿Sí? Si mal no recuerdo, y no sé si vale el ejemplo. O sea, con lo cual, eso siempre digo lo mismo, lo más simple puede ser lo que te traiga la mayor cantidad de problemas. ¿Sí? Entonces, no desvirtuemos el mundo contravencional. Luego, hablamos ya del hostigamiento, pasamos también por la contravención de intimidación. Hoy por hoy hay una diferenciación en lo que hace a
el hostigamiento por maltrato, el hostigamiento por intimidación. El hostigamiento está previsto en el título de la protección integral de las personas, en el capítulo de integridad física. Esto es importante para establecer cuál es lo que se denomina como bien jurídico, o sea, qué es lo que tiende a proteger. Todas las normas jurídico-penales se estructuran sobre la base, no estrictamente las normas, sino los tipos jurídicos penales se estructuran sobre la base de una protección normativa. La protección normativa es lo que subyace al tipo penal o contravencional. ¿Sí? El tipo penal del homicidio simple, que es ni más ni menos que una oración en una estructura legal, una oración, lo que tiene por detrás como protección es la norma, y la norma que se estructura como protección es la vida. ¿Sí? Delito de homicidio, la norma, la vida. ¿Sí? Entonces, eso muchas veces nos ayuda a la hora de estructurado de realizar preguntas a la persona que se presenta a denunciar algo. ¿Sí? Los ruidos molestos se vinculan con el uso del espacio público y privado. Es una contravención que, sobre la base de baremos de normal tolerancia, protege el uso generalmente del espacio privado. ¿Sí? Yo no estoy libre de desarrollar el uso de ese espacio privado como yo quiero, con la libertad que yo quiero, porque hay alguien que está interfiriendo en ese uso y goce. La boca es mi derecho terminado, no empieza el tuyo. Claro. Sí. Está bueno, pero por eso está la normal tolerancia, ¿sí? O sea, no estamos hablando de... A ver, más allá de la consideración final, por eso no me gusta hablar tanto de la película completa o de los casos de laboratorio, sino de una persona que se presenta ante tu oficina o no sé cómo recibirán las denuncias hoy por hoy, porque la pandemia me desconfiguró todo el mapa, pero, por ejemplo, que sea telefónica o presencial o por web o lo que sea, supongamos un caso presencial, venga y haga una denuncia por ruidos molestos. Por ejemplo, lo que vos decías de Corrientes y Talcahuano, y vos internamente podrás pensar, bueno, señora, pero ¿quién le mandó a comprar un departamento en Corrientes y Talcahuano? Sí, todos lo pensamos. Eso no invalida que esa persona quiera usar su casa como mejor le parezca y que quiera criticar determinadas disposiciones de la autoridad administrativa local en punto a que pueda generar una solución al inconveniente que la queja. Eso no lo invalida. En cuanto a la parte administrativa local, es decir, lo que corresponde al gobierno de la ciudad, ¿ustedes en algún momento trabajan en paralelo con, sí, con lo que es ruidos molestos? Sí. Sí, nosotros tenemos que establecer... Nosotros tenemos que establecer determinados dispositivos que generan un esquema de trabajo similar para una contravención que para un delito. En ambos casos tenemos que acreditar o verificar o comprobar, por eso no especular, no hacer inferencias, sino reunir evidencias para verificar o acreditar entre otros objetivos, dos situaciones esenciales. Que nos responde a la pregunta del qué y el quién. Si el qué, que es la cosa, ¿sí? La cosa, el ruido, por ejemplo, llegando al ruido molesto, el ruido, la muerte, el daño, la afectación, la integridad, o sea, la cosa, ¿sí? La cosa, el qué, que esto es hacia la materia y se conoce como materialidad. Y el quién, que es más fácil, no tan fácil, pero sí como respuesta el quién, obviamente alude a lo subjetivo, al sujeto, al autor o al responsable, autor o autora responsable de ese hecho. Desde ese punto de vista, tenés que desarrollar toda una cantidad de actividades de investigación que tiendan a lograr confirmar o verificar estos dos aspectos, que se llama autoría, materialidad y autoría. En la medida que esto otorgue una visión del asunto conforme el cual la denuncia contiene datos que se confirman, que resultan contestes con la realidad probatoria, que resultan creíbles en lo que se dice, que resultan lógicos,
y que puede estructurarse un caso, estamos ya en condiciones de ir avanzando arriba de ese tren, en esa vía, ¿sí? Vamos estructurando un cuadro de evidencias que eventualmente llegará a un juicio. El labrado del acta contravencional en un boliche es una prueba más. Sí, Digo, no es que es un... sí, es un dato más. Es un dato más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, esto nuevamente sale un montón de temas y vamos a otros que son más procesales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos no autorizados ni permitidos, incluso legalmente, la incorporación por lectura de prueba documental, como el caso del acta contravencional. No por lo pronto como punto de partida. Nosotros nos desarrollamos sobre la base de un esquema de trabajo constituido por audiencias, y las audiencias, por definición, la palabra audiencia viene de audio. ¿Y qué escuchamos? ¿El acta escuchamos? No. La persona que contesta y declara. Entonces, lo que debemos tomar en consideración en punto a esa noticia que nos da el acta es el policía que intervino, si es que intervino, o el agente que intervino en la situación, o bien lo que tenga para decirnos los testigos que han sido identificados en el acta o individualizados en el acta. Luego, el acta opera como disparador, como noticia, pero no es la evidencia sobre la cual vamos a estructurar en el juicio una imputación per se. No tiene ese valor probatorio que, por ejemplo, tiene sí, pero es una evidencia más. Bien. Y con la violación de clausura, por eso me pasa mucho, que llama a la gente que 2, 3 veces, que vuelven otra vez. ¿Cómo termina la violación de clausura? No, sí, te entiendo porque pasa. Otro día, Laura una igual. señora que está desempleada que llamó como 400 veces, siempre dio su nombre, estaba se hizo el acta. Entonces dice, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo termina? Ante eso, ¿qué puedo explicar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabes si al gobierno de ciudad, si es acá? A ver, nuevamente, el enunciante es una persona que nos expone algo que lo agravia, que puede llegar a ser algo un agravio personal o un agravio en general, ¿sí? El enunciante no tiene por qué confluir en la persona del damnificado, ¿sí? Vos podés denunciar que ella te robó, o podés denunciar que ella le robó a él, ¿sí? No tiene por qué confluir en vos esa figura. Luego, el denunciante, como decíamos antes, realiza una propuesta de trabajo al Ministerio Público Fiscal. Luego hay determinadas percepciones que hacen a una técnica a partir de la cual uno realiza un análisis y una evaluación de la información que se te transmite. A veces esto tiene un progreso, conteste con los deseos del denunciante, a veces no. Es muy común que la gente... es muy común que la gente se sienta defraudada y nos cuestione sobre la base de decisiones que se toman que no forman parte de sus deseos. Y esto puede pasar, y pasa acá y pasa en cualquier lugar del mundo. No es privativo nuestro. Porque la gente confunde, digamos, muchas veces su puesta en conocimiento de una situación sobre la base de darle como si eso fuese una causa que genera una consecuencia directa, que es tenemos que actuar conforme a ellos les parece. Y la verdad que no somos autómatas. Nosotros realizamos un análisis técnico de la información que se nos transmite. Eso no quiere decir que la persona no se le vuelque a la persona la información que pretende transmitirnos, ni que se le busque la mejor salida a esa situación que la conflictúa.
ni tampoco que en aquellos casos donde está dada una situación para ser conteste y ser proclive a la investigación contravencional penal que se nos solicita, no lo hagamos. Esto es más un mea culpa. No tiene que ver con usted porque excede mucho el marco de actuación de ustedes. Pasa por todo eso. Luego, ¿cómo termina? Muchas veces el cómo termina, ahí viene otra vez del dato técnico, no es vinculable a los deseos de la persona, a veces excede los deseos de esa persona. Por ahí la persona solamente desea que el local se clausure y la verdad que eso muchas veces es un andarivel paralelo a la situación de fondo. Que la situación de fondo puede ser una resolución del conflicto que hasta puede llegar a transitarse hacia un juicio. Y muchas veces puede ocurrir que ese denunciante, una vez que obtuvo lo que deseó en su denuncia, que es el local clausurado, después en el juicio no se presente o no quiera ir o ya ve como que el conflicto está terminado y nosotros tenemos esta situación latente. O sea, puede pasar de todo. ¿Sí? Pero después vuelve a llamar. ¿Eh? Después vuelve a llamar. Sí, El local abierto vuelve a llamar. Vuelve a llamar igual. sí, No hacer nada, no hace nada. sí. O sea, vuelve a llamar esta persona. Por eso para mí, esto es una situación que es importante también dejar en claro. Para mí, y no lo digo porque estoy con ustedes acá y no me quiero congraciar con ustedes ni tener sus favores, ni caerles bien, ni nada. Ustedes son la cara y la voz del Ministerio Público Fiscal, en muchos casos, en un alto porcentaje de casos. Entonces, para mí, solamente por eso es muy importante la manera en que reciben la información y lo que ustedes tengan para decirle a esa persona. Yo me he formado en una justicia hace ya mucho tiempo atrás, en la justicia criminal y correccional, llamada en su momento justicia de instrucción, en donde el juez que me formó a mí, mi mentor, lo primero que me dijo es que yo era la cara del juzgado. Yo era una persona que empezó a trabajar vocacionalmente, sin cobrar un peso, tuve durante un tiempo el meritorio, sin cobrar un peso. Era creo, sin temor a equivocarme, que era el que más trabajaba y el que más responsabilidades tenía y el que menos plata recibía a cambio de eso. Pero yo era la cara del juzgado y yo sigo pensando eso. Para mí es el personal si es que cabe el término, porque ahora estamos mucho más modernos, el personal de mesa de entradas o el personal el agente que tiene el primer contacto con quien se presenta a manifestar alguna queja en relación a algo, es la persona más importante. Yo vengo mucho tiempo. No, en serio. Yo les advertí que no era para congraciarme con ustedes, realmente lo pienso. Ustedes son la imagen, la voz, la cara, el oído, el mail, lo que sea, el receptor de ese mail del Ministerio Público Fiscal. Y desde ese punto de vista son... Maragliano dijo que sonamos. Son las personas más trascendentes y más importantes también sobre este aspecto y agradezco que me lo hayas dicho porque lo estaba dejando de lado y es realmente lo que pienso. Porque esto es así y nos impera a todos tener en cuenta esta consideración, esta situación. La gente que va a intervenir con nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo también tomo en cuenta esto también de ustedes, es gente que viene en el 95% de los casos enojada. Viene enojada porque no nos va a venir a relatar algo bueno que le pasó, sino nos va a relatar algo malo que le pasó. Entonces, yo soy muy respetuoso del operador, la operadora que interviene con esa persona que viene en ese tipo de situación. Porque hay que armarse de mucha paciencia. O situaciones que son muy vulnerables, que afectan. Y que te afectan y que son vulnerables y que por supuesto que cada uno, como dije antes, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia formación cultural, familiar, pedagógica, humana. Esto, quieran que no, todo esto en el relato de esa persona que viene a contarnos un problema, con lo cual no viene en las mejores condiciones, también va a interferir en relación a nosotros. Si nos cuenta algún relato, alguna historia que tiene que ver con algo que a nosotros nos ha pasado en el pasado, lo vamos a tomar de una determinada forma.
quizás la persona que tenemos al lado no le haya pasado eso, entonces pueda tener, digamos, una idea más objetiva y todo eso interfiere. Yo cabalmente me doy cuenta de todo esto y para mí es muy importante de este aspecto también la labor que ustedes cumplen. Y después también tiene efectos prácticos muy considerados. O sea, todo aquello que ustedes no hagan, no pregunten y dejen de hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es tiempo. Tiempo que se pierde, molestias a la gente. ¿Sí? Entonces, de repente, la sociedad que nos circunda, que no tiene por qué tener los datos técnicos que nosotros tenemos, no entiende la pérdida de tiempo. No la entiende y te hacen perfectamente bien en no entenderla. Y te dice, yo fui a denunciar a Combate de los Pozos que mi ex marido le tiró del pelo a mi hijo. Y le tiró del pelo a mi hijo. O sea, ¿cuánta cosa hay que hacer para, no digamos, llegar a una conclusión positiva o negativa? Porque también esto puede, como decía antes, puede no satisfacer los deseos del denunciante y es perfectamente posible. Sino que esto no se haga en un tiempo humano. Documentar una denuncia implica circunstancias de modo, tiempo y lugar, circunstancias probatorias, pero datos contextuales, ¿sí? Serialidad, como hablábamos antes, esto es la primera vez, ya viene pasando, desde cuándo, etcétera. Pero el momento de recibir una denuncia no es terapia, no es hacer terapia. Porque nosotros estamos desarrollando una actividad técnica, no psicológica. ¿Sí? Podemos contener a esa persona, podemos ser empáticos con lo que le pasa, pero esa persona, si nos cuenta la historia de su vida, va a tender a confundirnos. Yo lo asimilo mucho al que hace surf. Yo no hago surf, pero, ¿viste? El receptor de esa denuncia está sobre la tabla y arriba de la ola. Si la denuncia, en la medida que haga las preguntas correspondientes, responda a las 3 preguntas básicas, se puede estructurar un cuadro de evidencias como para pergeñar un punto de partida. Si vamos a ese acto como un acto terapéutico, lo más probable en donde se vuelca información que ni siquiera, o sea, no responda a esas preguntas, o bien abuse de datos contextuales innecesarios y no tenga que ver con la situación en sí. Por eso digo lo del que hace surf. En vez de estar arriba de la ola te va a tapar y vas a perder la tabla, la cuerdita del tobillo, vos. Eso lo más probable que va a concatenar una necesidad de parte de quien va a recibir la documentación o el acta que se labró, que vos labraste en la recepción de la denuncia, no va a entender mucho y va a tener que volver a llamar al denunciante. No importa, está bien, pero me sirvió, las preguntas de ustedes me sirven como disparadores. Ya estoy, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? No, claro, si se quieren ir. ¿Está bien? ¿Les pareció bien? ¿Estuvo bien? Okay. Esto era para que aplaudan.